Cuando hablamos de una visión general del conocimiento, pues hablamos de historia y hablamos de las revoluciones del conocimiento a lo largo de todo el desarrollo de la humanidad. Hay cuatro revoluciones muy importantes que marcaron de cierta manera el conocimiento como lo concebimos hoy, ¿cierto? Empezó una revolución neolítica donde básicamente pues, las personas eran nómadas en la tierra y las civilizaciones antiguas de hace 4.000 millones de años ¿Cómo andaban hacer por toda la tierra. Les pido antes porfa de silenciar los sobre micrófonos. las 10:30? Esto está muy interesante. ¿Cómo acceder al video que queda grabado? Profe, les pido porfa silenciar el micrófono. Bueno, con la revolución neolítica, pues se comenzaron a generar algunos elementos fundamentales de la escritura y por eso ahora lo que conocemos como escrituras rupestres, pues son tan significativas para las culturas más antiguas de la Tierra. Y también se comenzó a generar algo muy importante que era el descubrimiento del bronce y el hierro, ¿cierto? Después de esta revolución, llegó la revolución industrial. Digamos que la revolución industrial fue la gran revolución que, digamos, marcó la mayor generación de conocimiento en el mundo, porque en la revolución industrial, pues llegó con el humanismo, llegó con el descubrimiento del carbón, de la imprenta, también estuvo con la época del Renacimiento, incluso mucho antes, y pues allí se descubrió que la Tierra ya no era el centro del universo, sino que habían otros astros alrededor de la Tierra. Y Galileo Galilei descubrió las lunas de Júpiter. Bueno, digamos que esta revolución marcó muchos aspectos fundamentales de lo que hoy nosotros concebimos como el conocimiento. Y también marcó digamos, un aspecto fundamental del método científico que fue la observación. En esta revolución industrial, la observación fue, digamos, el método de recolección básica del conocimiento, ¿cierto? El conocimiento se obtenía y se construía a partir de los procesos de observación. Por eso entonces Galileo Galilei decía que el punto de referencia, que el punto del observador, que uno todo lo percibía de acuerdo a donde estuviera parado en la Tierra. Y con esta revolución, pues obviamente llegaron muchísima generación de conocimiento también en temas de la imprenta, porque obviamente en ese momento el conocimiento era como que todo el mundo hablaba de él, pero no había dónde reposarlo. Posteriormente llegó la revolución copernicana y allí pues fue donde mucho más conocimiento se generó y fue donde se comenzó a hablar de las universidades como los grandes centros que concentraban o que albergaban el conocimiento de todo el mundo, ¿cierto? Entonces aquí en esta revolución copernicana pues ya había una gran producción en temas de imprenta, porque obviamente en la revolución neolítica pues no, ay, perdón, espérenme que tengo mi gata acá molestando. Porque en la revolución neolítica, pues obviamente el conocimiento se depositaba en las rocas, en el fuego, en este tipo de pinturas, pero con la revolución industrial, pues la imprenta permitió, digamos, que todo ese conocimiento reposara en los libros y ya con la revolución copernicana, pues los libros y las universidades, digamos que fueron quienes albergaron esos conocimientos. Incluso se hablaba mucho de una era del enciclopedismo porque todos estos científicos y todas las científicas pues obviamente comenzaron a hacer descubrimientos en torno a todo lo que significaba la realidad y el mundo. Y finalmente está la revolución tecnológica, que uno pensaría que es una revolución que es relativamente nueva, pues porque ahora nos hablan de cuarta revolución por todos los lados, pero la revolución tecnológica en realidad llegó hace muchísimos años con los primeros ordenadores, digamos, que eran gigantes. Y fueron, digamos, los primeros indicios de que la revolución tecnológica había llegado, cuando comenzamos a reemplazar entonces el tema de la imprenta por un tema de un ordenador, de un almacenamiento diferente a que fuera algo físico. Y eso también nos ha permitido, de cierta manera, pues concebir el conocimiento de otra manera diferente. Yo los voy a invitar a que hagamos un ejercicio de sensibilización. Mm,
Les vamos a compartir en el chat un experimento con música. Lo vamos a hacer a través de Google Art. Yo no sé si alguno lo ha usado. Es muy sencillo. Yo se los voy a mostrar. Creo que no lo he abierto, pero lo tengo por acá. Es muy sencillo. Entonces se los van a compartir por el chat y yo les voy a mostrar más o menos cómo funciona, ¿cierto? ¿Por qué vamos a hacer este experimento? Porque a veces creemos que el conocimiento solamente ha evolucionado, digamos, en un tema de ciencia, en un tema de antropología, en un tema de humanidades, pero el conocimiento, digamos que también ha revolucionado la música, ¿cierto? Y cuando hacemos un recorrido hacia atrás de cómo era la música antes, uno también se da cuenta que en realidad el conocimiento ha transformado todos los ámbitos de la humanidad, no solamente el conocimiento científico, no solamente el conocimiento que se hace en las universidades, no solamente el conocimiento que se hace, digamos, en los contextos donde uno dice que son exclusivos para la generación de conocimiento, sino que el conocimiento y todas estas revoluciones también han tenido mucha influencia en la música. Entonces en el chat les compartieron el link, los tuvo que haber llevado. Yo me voy a salir a esta página y aquí está iniciar el experimento, ¿cierto? Van a hacerlo cada uno, si quieren lo pueden grabar, ya les voy a contar cómo funciona. Y le voy a decir saltar tutorial. Es muy sencillo de hacerlo, entonces no tenemos que hacer tutorial. Yo le voy a decir saltar tutorial. Y aquí tengo tres individuos muy interesantes y ellos son cantantes de ópera, ¿cierto? Vamos a afinar muy bien nuestros oídos para que hagamos otro ejercicio enseguida, para que podamos entender que el conocimiento también ha transformado la música y esto que ha pasado de la imprenta, de los descubrimientos, los grandes descubrimientos de la ciencia, pues también han hecho que la música cambie. Entonces aquí yo puedo experimentar los sonidos, entonces yo voy a grabar y voy a empezar a jugar con estos muñequitos. Le voy a dar finalizar. Bueno, ahí puedo grabarlo, puedo darle play a lo que grabé y también lo puedo compartir. Puedo compartir por Facebook o lo puedo compartir en Classroom o lo puedo compartir a través de este link. Y lo que quiero es que ustedes vayan educando el oído para que seguían el ejercicio que les voy a proponer, puedan identificar que la transformación a lo largo de todos estos años sí es visible, ¿cierto? Entonces, si ya hicieron esto, les vamos a compartir otro link que los va a llevar como a una pequeña lección o digamos como tarea pequeñita, ¿cierto? Entonces, en ese link van a poder ingresar. Me cuentan si ya lograron entrar. Dice bienvenido a tu lección y hay como para llenar algo ahí. Exactamente. Es una lección y lo que vamos a hacer entonces es que hay algunos sonidos que ustedes van a escuchar y también hay algunas preguntas, ¿cierto? Entonces lleno el formato con mi nombre. Sí, pueden poner el nombre de ustedes. Aquí ya me aparecen que hay 4 personas. Miren. Profe Alexander, la profe Kelly, el profe Ember. Creo que vamos a ir empezando. Entonces vamos a escuchar este audio, no lo vamos a escuchar todo porque es de 1 minuto, pero quiero que ustedes se concentren mucho en los sonidos porque a medida que vayamos avanzando se van a dar cuenta de esos cambios y de esa transformación que ha tenido la música a lo largo del tiempo.
voy a iniciar la primera actividad. ¿Qué instrumentos lograron identificar en esa pieza musical que acabaron de escuchar? Una marimba. Vamos a escribirla. Ahí la pueden escribir. Tambores, responde un profe. Flauta. Tambor, flauta, platillos. Tambora. Batería. Marimba. Flauta. Batería, platillos, tambor, listo. Voy a pasar a la siguiente. Vamos a escuchar esta. Listo. Esta es una obra de la música clásica, una de las más grandes. Ahí vamos a completar el espacio. ¿Sabían el nombre completo de Mozart? ¿Quién se le mide a pronunciarlo? Se llamaba como mi papá, Wolfgang, ¿Cómo, profe? Wolfgang Amadeus Mozart. Exactamente. Amadeus, así llama mi papá. Listo. Y vamos a escuchar la última. Creo que esta es la última. Poner por acá más adelante. Y esto es una actividad opcional, yo creo que la voy a pasar y les voy a mostrar la última. Bueno, lo que quería que se dieran cuenta con este ejercicio es que la música se ha transformado porque ahora muchas personas pueden tener acceso a ella, ¿cierto? Digamos que en la edad del Renacimiento la música era muy exclusiva de las élites, por ejemplo, y quienes iban a las óperas, pues eran personas que
eran muy importantes digamos, en las sociedades, y quienes hacían música, pues también se pensaba en algún momento que eran personas que tenían, digamos, una capacidad intelectual mucho mayor que las que no lo hacían, ¿cierto? El caso de Mozart, el caso de Bach, que también fue, digamos, uno de los últimos del siglo XX que hizo música clásica. Y ahora, pues con la música contemporánea y con todos los cambios que ha tenido la música, pues todos podemos tener acceso a ella. Si yo quiero escuchar algo, pues simplemente yo voy a YouTube y busco una canción que me gusta, sea clásica o no clásica, sea moderna o contemporánea, yo la voy a encontrar. Entonces, parte de esas revoluciones del conocimiento, pues han hecho que la música se transforme, no solo la música, sino que también el conocimiento se transforme, pero que también lo hagan en gran medida porque muchas personas han podido acceder a ello. ¿Cierto? El conocimiento se ha transformado en la medida en que muchas personas que antes no podían acceder al conocimiento lo han hecho. Y de ahí, de que ahora hablemos de que el conocimiento es una construcción social, ¿cierto? Un hecho científico se construye colectivamente, aunque siempre nos hayan hecho pensar que los científicos trabajaban y trabajan en soledad, ¿cierto? Que los grandes descubrimientos se hicieron como en la soledad de muchas habitaciones, aunque en algunos casos sí ocurría, pero cuando uno se va a la historia de la filosofía y la ciencia, lo que se encuentra es que muchos de ellos eran amigos y trabajaban juntos, por ejemplo, en temas de descubrimiento, ¿cierto? Aunque después peleaban porque se les atribuía después del descubrimiento a uno y no a otro. Y lo mismo ocurrió, por ejemplo, con el caso de las mujeres en la ciencia, que cuando se descubría o se hacía un descubrimiento colectivo, pues siempre se le atribuía, o la mayoría de las veces, pues la atribución era para el hombre, y por eso las mujeres, de cierta manera, fuimos quedando muy rezagadas en temas de la ciencia, pero un hecho científico se construye colectivamente. Y ahora, por ejemplo, en las universidades uno habla de grupos de investigación porque obviamente son los grupos quienes aportan al colectivo de ciencia, no solamente de las universidades, sino también de los países. El conocimiento es una actividad más social, la más socialmente condicionada. Yo no puedo decir que lo que yo conozco hoy, por ejemplo, va a ser lo mismo que lo que conozca dentro de 3 años, o que lo que yo conozco hoy es lo mismo que conoce a alguien en otra parte del mundo. El conocimiento que yo tengo está condicionado por mi experiencia social, por mi experiencia en colectivo, y por eso cuando hablamos de conocimiento, el cono como el conocer, y el cimiento porque el conocimiento ha sido quien ha cimentado, digamos, las bases de los grandes desarrollos en el mundo, pues tiene como varias matrices o varios aspectos fundamentales que no se pueden cambiar. Uno es el desarrollo histórico, ¿cierto? Otro es la matriz disciplinaria. Cuando hablo de matriz disciplinaria me estoy refiriendo, digamos, a todo el tema de la especificidad del conocimiento. Entonces yo tengo un conocimiento muy específico en temas de biología, pero hay quien tiene conocimientos muy específicos de la antropología y la sociología, ¿cierto? ¿Y por qué les digo esto? Porque uno a veces, pues yo creo que nadie en el mundo lo ha logrado, eh, quiere saber y conocer acerca de todo, ¿cierto? Y digamos que eso es muy importante porque obviamente uno tiene que aprender y tener la motivación por aprender cosas nuevas todo el tiempo, pero siempre va a haber una matriz disciplinaria por la que uno se va a inclinar. O sea, uno no puede pretender conocer todo en el mundo, eh, pero es importante que uno tenga esa motivación. También existe el colectivo de pensamiento. Cuando me refiero al colectivo de pensamiento es que uno pertenece a un colectivo de personas que tienen una capacidad de pensamiento, digamos, casi que la misma. Hay muchos estudios que dicen que todos nacimos con la misma capacidad de pensamiento, solamente que hay que entrenarla y desarrollarla, pero siempre pertenecemos a un mismo colectivo y nunca estamos como, digamos, yo estoy aquí hoy, pero mañana no voy a estar, por ejemplo, pues en Europa, y dentro de 8 días voy a estar, no sé, en otro país, porque siempre nos movemos como en un mismo círculo de maestros o de académicos, o de cosas que yo ya conozco. También está condicionado por un tema de experiencia, por el tema del lenguaje, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, y por la realidad, porque la realidad también es una construcción social. Digamos que todo lo que ocurre, y creo que con lo que pasó el año pasado nos dimos un poco más de cuenta de eso,
que todo lo que nos ocurre pues es una construcción social de lo que le pasa a todo mundo, ¿cierto? Y uno a partir de esos elementos pues va tomando cosas para su experiencia. La realidad se construye a partir del lenguaje, eso lo sabemos desde que los niños son bebecitos, recién nacidos y desde que ellos van a la escuela, eso se empieza a notar. Y los discursos de la casa se hacen con palabras y los de la ciencia se hacen con conceptos. Ya les voy más adelante vamos a hablar de eso, porque es muy importante que digamos, en este apartado del conocimiento como una construcción social, logramos reconocer que el lenguaje tiene un papel fundamental, no solamente en la ciencia, sino también en la vida cotidiana, que eso ya lo sabemos, el lenguaje es el vehículo para nosotros comunicar no solamente nuestras necesidades, sino también de cierta manera lo que conocemos, lo que sabemos o lo que no conocemos, porque también lo usamos para hacer preguntas. Entonces más adelante vamos a hablar de esto. Bueno, hasta aquí llegó el momento del mapeo. Era simplemente un recorrido muy rápido sobre lo que es el conocimiento, digamos que a grandes rasgos, porque la historia de la filosofía y la ciencia obviamente entran mucho más detalles con unas corrientes filosóficas de Kuhn, con todo lo que pasó con los grandes descubrimientos de Galileo Galilei, Newton con la física y la mecánica, pero esto era como a grandes rasgos lo que les quería mostrar. Ahora vamos a hablar de las situaciones de conocimiento. Una preguntita, ¿puedo hacer? Claro que sí, profe, te escuchamos. Bueno, haciendo el ejercicio de escuchar la música clásica, se me venía a la mente una cuestión, porque siempre se ha considerado que la música clásica es para personas cultas o de gran inteligencia y que tienen pues la capacidad de entenderla y de gustarla. Hablando de conocimiento, ¿será posible hoy poder seguir diciendo lo mismo que solo las personas cultas e inteligentes son las capaces de entender esta música o más bien de tener este gusto por esta música? Muy buena pregunta. El cerebro hay que entrenarlo. Todos nacemos con la misma capacidad y con con la misma capacidad de pensamiento, pero hay muchos estudios que dicen que el cerebro hay que entrenarlo, digamos, para que desarrolle muchas habilidades. Una de ellas, por ejemplo, es la habilidad de escuchar música. Por eso yo les decía, estén muy atentos porque una vez es, sobre todo cuando no sabe de música, porque obviamente, bueno, uno escucha música, porque obviamente es un gusto, porque la música existe, porque la podemos bailar, pero quienes en realidad son conocedores de la música, pues tienen muy bien educado su oído. Entonces yo les decía al principio, traten de identificar cuáles son esos instrumentos. Entonces muchos decían marimba, tambores, pero por ejemplo en la Revolución Neolítica ni siquiera tambores habían. Ellos hacían sonidos con rocas, con otro tipo de elementos que tenían. Y cuando uno entrena el cerebro para identificar ese tipo de sonidos, pues digamos que las habilidades se van desarrollando mucho más. Por eso, pues yo no me atrevería a decirlo, es también una percepción personal que tengo, pero en estos momentos, por ejemplo, todos podemos tener acceso a la música clásica, y si yo quisiera, por ejemplo, podría sentarme todo el día a escuchar música clásica porque ya está en la red, digamos que hace parte también del patrimonio musical del planeta. Y yo no tengo que ser una persona culta, además porque también tendríamos que entrar a debatir un poco el término de lo culto, de lo que nació con el renacimiento de las grandes familias en las sociedades, de quienes podían tener no solamente acceso a la música, sino también acceso al conocimiento, porque en ese momento quienes podían pagar la educación, pues eran quienes tenían una posición social importante, que pagaban institutrices privadas para que sus niños y para que sus jóvenes se educaran y pues los demás iban a la guerra. Entonces yo creo que es importante abordarlo en dos sentidos. Uno, desde la parte psicológica, pues porque digamos que tenemos que entrenar el cerebro para muchas cosas y enseguida yo se los voy a ir contando también un poquito más adelante, porque claro, nos dicen, nosotros tenemos muchas capacidades y muchas habilidades, pero si no entrenamos el cerebro, pues probablemente no las vayamos a desarrollar, o no vayamos a tener como la oportunidad de concebirlas en alguna actividad de nuestra vida.
Eso por un lado. Y por el otro, pues también el acceso al conocimiento y el acceso a la música como una oportunidad para hacerlo. Entonces, esa también es una percepción, digamos, personal que tengo acerca de lo que está diciendo el profe. Ok. Bueno, ahora yo les voy a hablar de las situaciones de conocimiento. Eh, ¿Por qué? Porque durante este año que no estuvimos en la escuela, pues tuvimos que inventarnos un montón de situaciones de conocimiento, digamos desde lo que nosotros asumíamos eh, que los chicos podían generar desde sus casas, con sus familias, y hay cosas, digamos, 5 aspectos fundamentales de una situación de conocimiento, ¿cierto? La primera es la transferencia. A veces hablamos que el conocimiento no se transmite, pero el conocimiento sí se transfiere, ¿cierto? Y hay muchas maneras de hacerlo. Hay una transferencia contextual, que es obviamente usar alguna situación del contexto para que los chicos o alguien o los estudiantes puedan entender, digamos, el conocimiento o el contenido del conocimiento en sí. También hay una transferencia concreta desde el área, que básicamente, digamos, se aborda un proceso de experimentación. Entonces yo cojo, no sé, con el agua, por ejemplo, el tema de la densidad, y yo le explico la densidad con un proceso de experimentación al niño, y eso es muy propio del área de ciencias naturales. Y hay una transferencia lejana, que cuando uno escucha la palabra lejana dice, no, pues esa es la que menos se usa y la que menos se debería usar. Pero en realidad, si yo quiero generar una situación de conocimiento que genere conocimiento, yo tengo que usar una transferencia lejana del conocimiento. ¿Y qué es una transferencia lejana? Es una situación que suena muy lejana a la realidad, ¿cierto? Entonces parte generalmente de la suposición, enseguida vamos a ver unos ejemplos, parte generalmente de la suposición y siempre a una pregunta por resolver, ¿cierto? También parte del conocimiento. Aquí, digamos que este elemento nos remite mucho al conocimiento memorístico y al conocimiento, digamos que es mucho más funcional. Y lo que plantea este conocimiento es que, digamos, hay una funcionalidad mucho más allá de abordar el contenido y lo que busca es que a través de preguntas, por ejemplo, muy directas, si yo voy a generar un conocimiento inerte, por ejemplo, en los estudiantes, pues yo simplemente le puedo preguntar, no sé, una pregunta que sea muy cerrada y muy directa acerca de un fenómeno social, por ejemplo, o un fenómeno científico, ¿cierto? Entonces yo básicamente le podría preguntar cuántas fases tiene la luna, por ejemplo, y eso es un conocimiento que ya está, que no le va a generar, digamos, un esfuerzo mental o adicional al chico, porque lo puede consultar básicamente en un libro o si tiene internet, en internet, o si tiene un papá que, por ejemplo, en el campo saben muchísimo de las fases de la luna, pues le va a preguntar, papá, ¿cuántas fases tiene la luna? Y él le va a decir cuántas fases tiene la luna. Y el conocimiento funcional, pues es mucho más, es una pregunta mucho más indirecta y generalmente siempre se remite a una situación problemática o a un problema en común, ¿cierto? También está el tema de la experiencia, entonces ahí partimos de que toda la situación de conocimiento pues debe generar una interacción entre lo que yo conozco o entre lo que desconozco y entre lo que, digamos, lo que yo supongo que es el conocimiento acerca de algo, ¿cierto? Y también tenemos un tema de actividades, no se me vayan a enredar con esto, enseguida vamos a hacer un ejemplo para que lo vayan entendiendo mucho mejor. Y el tema de las actividades, pues también tiene que ver con cómo yo concibo el conocimiento. Si yo concibo el conocimiento como una herramienta estática que no cambia, que siempre está ahí, que no se ha transformado durante tantos años, pues probablemente yo voy a plantear actividades de memorización donde el protagonista va a ser el conocimiento inerte, ¿cierto? Un conocimiento que yo lo voy a mirar hoy en el cuaderno, lo voy a consultar hoy en un libro y al otro día probablemente ni me acuerde, ¿cierto? Y también están las actividades de aplicación y problemas que generalmente lo que buscan es generar un conocimiento funcional y lo que hacen es generar, digamos, experiencias
de profunda recordación para los niños, para los estudiantes o para quien está inmerso en ese contexto del conocimiento y de la transferencia. Voy a hacer un pequeño resumen hasta acá, ¿cierto? Esas actividades generalmente uno las piensa desde cómo concibe el conocimiento y cuando yo tengo una concepción del conocimiento, sea funcional o sea inerte, siempre voy a generar una experiencia donde la transferencia va a decir mucho de cómo yo concibo ese conocimiento. Yo sé que es un poquito enredado, pero ya vamos a hacer una actividad para que lo puedan entender mejor. Y también tiene que ver mucho con los significados, y los significados están asociados al sentido de las palabras y al contexto, ¿cierto? Hay un lenguaje muy académico y hay un lenguaje muy cotidiano. Yo les voy a compartir, bueno, yo no, Angie, Melissa o Cami, les van a compartir un link y vamos a hacer, no todos tienen que entrar porque es un ejercicio súper rápido, pero es para que se den cuenta cómo ese significado cambia mucho cuando es un lenguaje cotidiano y cuando es un lenguaje académico. Entonces, vamos a entrar a ese link que les van a enviar las chicas y vamos a hacer una nube de palabras muy fácil. Simplemente van a ver una imagen y ustedes van a tratar de descubrir no, van a describir en una palabra qué es esa imagen para ustedes. Mónica, qué pena, tú me repites la instrucción. Me aparecen varios espacios. ¿Los lleno todos o solo uno? Puedes llenar uno, profe, o puedes hacerlo todo también. Perfecto. Hay un gato, ¿y yo qué hago? ¿Pongo gato? Sí, válido. Si al mirar la imagen yo pensé en esa palabra, la voy a poner. Es la palabra que se me ocurre. No, no tienen que hacerlo todo, simplemente era un ejercicio. Y ahora vamos a también usar una palabra para describir esta que ven acá. Bueno, listo. Voy a descargar ya los resultados. A ver. Bueno, estas, miren por ejemplo las que salieron acá. Del gato. Miedo, dedos, doméstico, compañía, inocencia, rescatado, flexibilidad, nobleza, gato, mascota, animal, incondicionalidad, compañía, lealtad, Gaia, casero, ayuda. Ese fue el del gato. Lo hicieron 11 profes, muy bien. Ahora vamos a ver el del ADN. Aquí dice interconectados, integración, acotación, ADN, ciclo, espiral, periódico, ciencia, transfusión, moléculas. Muy bien. Resulta que parte de los significados que nosotros vamos construyendo tienen que ver con el lenguaje académico y con el lenguaje cotidiano con el que estamos familiarizados y en el que estamos inmersos. Seguramente, si yo le hubiera puesto la imagen del gato y del ADN a unos profesores biólogos, por ejemplo, súper expertos en el tema, pues me hubieran puesto otras palabras relacionadas con el tema de ADN, el tema de la evolución de la vida, no sé. Y lo que hay que buscar siempre en las situaciones de conocimiento es negociar entre el lenguaje académico y el lenguaje cotidiano que tienen los estudiantes. A veces es complejo porque, claro, uno dice, yo cómo le explico a un niño en un lenguaje cotidiano qué es el ADN o qué es la fotosíntesis, que generalmente, por ejemplo, en primaria, abordar el concepto de fotosíntesis implica un esfuerzo muy grande, no solamente para los maestros, sino también para que los niños entiendan cuál es el proceso que hace la planta para que eso ocurra, ¿cierto? Entonces, siempre en una situación de conocimiento, lo que yo tengo que buscar es poder negociar entre ese lenguaje académico que yo sé que existe, que es como un saber disciplinar, y el lenguaje cotidiano que también sé que existe y que yo también lo tengo, porque yo antes de ser un profe que tengo un saber disciplinar, pues soy un papá, una mamá, una hija, y yo no voy a hablar con mi mamá, por ejemplo, no voy a sentarme a hablar como de la fotosíntesis,
¿cierto? No, uno es cuando sale de una conversación con, con personas cercanas a uno, pues obviamente uno va a abordar otro tipo de temas que hacen parte de la vida cotidiana, donde voy a usar un lenguaje cotidiano, pues cuando estoy en un contexto mucho más académico, eh, tengo que usar un lenguaje, digamos, disciplinar, pero que me permita, digamos, negociar ese lenguaje cotidiano que sabemos que tienen los niños o los estudiantes con el que yo tengo. Bueno, entonces aquí hice como una breve descripción de una situación de conocimiento. Ahora vamos a hacer un ejercicio de inspiración. Yo sé que esto a veces nos cuesta un poquito porque uno dice, fue pucha, no estoy inspirado, ¿qué voy a hacer? Qué les pongo a hacer a los niños? No tengo una actividad. A nosotros en el equipo también nos ha pasado, decimos como, ¿qué hago con este grupo de investigación? ¿Qué hago con este profe? ¿Qué hacemos con los profes? Y nos pasamos inventando un montón de cosas. A veces unas nos funcionan, otras no, digamos, eso es normal. Pero vamos a hacer un mapa de inspiración para transferir conocimiento. Ojo a la instrucción que les voy a dar. Los mapas de inspiración son muy usados en el tema del diseño, digamos, para despertar la creatividad. Muchos estudios dicen que la creatividad hay que entrenarla, ¿cierto? Uno no es creativo porque sí, porque hay, sí, soy creativo, a veces sí, de hecho hay muchas teorías que, no sé si han escuchado la teoría de las 3B, que dice que las grandes ideas llegan o en la cama, en el baño o en el bus. Claro, uno se acuesta y uno le empiezan a llegar un montón de ideas en la cabeza y uno dice, wow, ¿y a mí por qué no se me ocurrió esto en el día, por ejemplo? O uno va en un bus mirando la ventana, o sea, mirando no sé qué cosa y de repente le llega una idea así de golpe y no tenemos la costumbre, por ejemplo, de escribirlas. Eso, por ejemplo, es entrenar la creatividad, ¿cierto? O también en el baño uno se sienta a hacer chichi y de repente, ¡pum!, llega una idea. Por eso muchas personas tienen libros, aunque suene muy chistoso, tienen libros y revistas en los baños, porque digamos que hay muchas personas que dicen que en esos momentos es precisamente cuando llega como esa iluminación de la creatividad. Pero la creatividad hay que entrenarla, ¿cierto? Porque obviamente el cerebro va mecanizando muchísimas cosas de las que ya hacemos en la vida cotidiana y un mapa de inspiración o un mood board lo que hace es entrenar, comenzar a entrenar el cerebro para que vuelva a hacer esas conexiones. Entonces, ojo a la instrucción que les voy a dar. Vamos a compartir otro link, es el último link que vamos a abordar. Y en este link vamos a pensar en una situación de conocimiento, pero no la vamos a escribir. Simplemente vamos a pensar en esa situación de conocimiento teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta un tema de conocimiento, puede ser un contenido de mi área, teniendo en cuenta un tema de experiencia, actividades y significados, pero no voy a escribir la situación. Simplemente lo que yo voy a hacer es que voy a pensar en un título, cualquiera, el que se me venga a la cabeza. Voy a definir palabras claves, si puedo usar imágenes y si quiero usar imágenes puedo hacerlo. Y cuando hagamos eso, o que no lo vamos a hacer digamos, no van a tener un espacio de trabajo para cada uno, no, todos vamos a trabajar en el mismo espacio. Ya les voy a mostrar cuál va a ser ese espacio. Todos vamos a trabajar ahí y cuando lo hayamos hecho, vamos a hacer otras acciones que ya se las voy a contar. Vamos a hacer primero esta parte que está en la mano derecha, pues en mi mano derecha. Yo creo que para ustedes vendría siendo la izquierda. Bueno, no sé cómo se le proyecta a ustedes las pantallas en sus computadores o en sus celulares, pero sería como mi mano derecha. Vamos a pensar en un título, vamos a definir palabras claves y vamos a usar imágenes. Siempre pensando en la situación, pero sin escribirla. O sea, yo no voy a decir como la situación del conocimiento es esta. No, simplemente voy a pensar en un título, puede estar relacionado con un contenido de mi área, válido. Voy a definir palabras claves y si tengo que usar imágenes, lo voy a hacer. ¿Listo? Vamos a hacerlo en un tablero colaborativo. Yo creo que ya se los debieron haber compartido en el chat.
Y aquí, entonces voy a empezar a escribir. Miren que yo escribo aquí ciencia y voy a postearlo. Ahí me aparece, ¿cierto? También puedo subir imágenes. Entonces, si yo tengo imágenes en mi computador o si quiero descargar algunas para hacer el ejercicio, también es válido. Entonces, vamos a hacerlo. Recuerden que no vamos a escribir como la situación de conocimiento es, no, simplemente vamos a escribir un título, una palabra clave o unas si las tengo, imágenes si las tengo y ya. Hay 6 profes. Yo sé que a veces cuando uno hace estos ejercicios se siente como obligado, pero al cerebro hay que obligarlo. Hay que obligarlo Perdón, ¿me a... repite qué es lo que hay que hacer? Les voy a volver a repetir. Vamos a pensar en una situación de conocimiento, teniendo en cuenta lo que yo les dije en la diapositiva pasada. Tenemos que pensar en la experiencia, en los significados. Puedo pensar en un contenido de mi área porque finalmente yo voy a generar la experiencia de la transferencia de conocimiento. Entonces puede ser de mi área o de algo que me guste. Por ejemplo, si a mí me gusta, no sé, pintar o me gusta tejer, yo voy a también pensar en una actividad para eso. Cuando yo tenga eso ya en mi cabeza y diga, la situación de conocimiento va a ser esta, yo voy a pensar en un título, voy a definir unas palabras claves y si quiero, voy a usar imágenes. ¿Listo? Les estaba diciendo que a veces Listo, es correcto. difícil porque, porque uno se siente como obligado. Pues sino cuando uno le dicen como, saque palabras claves o vamos a hacer una lluvia de ideas. Entonces uno es como, y la idea nunca llega, y uno es como, ¿qué digo? ¿Qué escribo? ¿Qué pongo? Pero eso hace parte de entrenar el cerebro. Hay que obligarlo a que se esfuerce, digamos, a pensar en cosas diferentes y a conectar con cosas diferentes, porque el cerebro se va mecanizando mucho. Entonces, claro, yo me levanto, desayuno, no hago, siempre hago lo mismo, no hago nada diferente y el cerebro se va acostumbrando a hacer eso. Entonces, cuando hacemos este tipo de ejercicio, lo estamos, digamos, forzando a que se entrene para generar ideas para buscar conexiones de pronto donde no las hay. A veces tenemos unas ideas muy locas y decimos, pues yo, ¿cuándo voy a hacer eso? No, es una idea. Y si yo hice una conexión de pronto con algo que nunca pensé que lo haría, también es muy válido. Entonces vamos a ir, miren que así les debe aparecer a ustedes, simplemente yo aquí me paro aquí, escribo. Ahí estamos todos, entonces les vamos, o sea, nos va a aparecer lo que escribamos todos. Entonces yo voy a empezar a escribir y le voy a dar aquí, postear o compartir. ¿Listo? Que ya me está apareciendo. Tenemos aquí a 22 profes. Hola, qué pena, una duda. Yo ya publiqué, pero no te sale en la pantalla lo que Voy yo a, puse. voy a actualizar, profe, para que lo vayamos mirando. Listo. Aquí están algunas imágenes que hay detrás de la luna, día, noche, planeta, tierra, traslación, rotación, sol, universo, la naturaleza, reducción de las desigualdades, estadística, innovación y creatividad, plantas, animales, seres vivos, seres inertes, vegetal, mariposas, conservación, fauna y listo. Muy bien. Bueno, tipos de texto, ciencia, convivencia de estudiantes, experiencia, pensamiento. Muy bien. Ahora
vamos a ponerle una tarea mucho más compleja al cerebro. Lo que vamos a tratar de hacer es que vamos a tratar de conectar estas palabras, pueden ser las mías con las de otro profe. Voy a tratar de conectar las palabras o las imágenes, por ejemplo, si las tengo, y vamos a pensar en cómo esa situación de conocimiento se puede conectar con otra cosa. Puede ser de lo que hay aquí o puede ser, si por ejemplo no está ahí, entonces ténganlo ahí para que enseguida hagamos la última actividad. Yo puedo decir, por ejemplo, las plantas y puedo conectarlo con cuidado. Incluso aquí yo puedo interactuar, entonces yo puedo decir, cuidado con las plantas, listo. Yo aquí puedo decir, reducción de las desigualdades, lo voy a conectar con convivencia de los estudiantes, por ejemplo. Recuerden que ustedes también pueden interactuar en el tablero, entonces si quieren también lo pueden ir haciendo así. Yo puedo decir, por ejemplo, este que parece como conexiones de experimentación. Yo puedo tomar esta imagen, por ejemplo, y conectarla con, no sé, seres vivos, por ejemplo. Puedo conectar acá mariposas, conservación, fauna, medio ambiente, bioindicadores, belleza, transformación. Lo puedo conectar con esta otra que es transformación, ¿cierto? Y así sucesivamente, yo puedo ir haciendo ese tipo de conexiones. Para eso es un mapa de inspiración, para hacer conexiones con ideas, palabras, títulos, incluso con la música también. Para que cuando yo ya tenga que hacer una idea o tenga que plantear una situación en concreto, pues yo tenga como de dónde agarrarme. A veces, claro, nos damos el golpe y decimos, tengo que hacer esto, ¿cómo lo hago? Y empiezo a escribir y escribo, porque claro, uno se bloquea, uno dice, ¿y yo qué voy a escribir? ¿Y yo qué voy a hacer? Entonces, cuando uno va a hacer un proceso de escritura, por ejemplo, la recomendación siempre es, haga un proceso antes de escribir que le permita a usted, digamos, despejar un poco su mente, sus ideas, haga un mapa de inspiración, por ejemplo, dibuje, raye, por ejemplo, para mí es mucho más fácil visualizar las cosas cuando rayo con colores y marcadores y a veces empapelo las paredes y lo que hago es rayar, porque claro, para mí es mucho más fácil empezar a hacer ese tipo de conexiones cuando yo lo tengo mucho más visual. Incluso también uno tiene que empezar a entrenar a hacérselos mentalmente, ¿cierto? De hacer esas conexiones mentales de cosas que de pronto no pueden ocurrir con algún conocimiento que uno tenga, ¿cierto? Entonces yo estoy hablando, por ejemplo, de ciencia, de biología, cómo la biología se puede conectar, por ejemplo, con el tejido, cómo yo vinculo eso a una situación de conocimiento que va a poder generar, digamos, aprendizaje en los estudiantes. Bueno, entonces hasta aquí era el mapa de inspiración. Tengan lo que se les haya ocurrido ahí con las conexiones, con las palabras que vieron de los otros profes, con lo que yo les he venido diciendo para que ya hagamos lo último del encuentro. Bueno, esto era lo que yo les decía, hay que empezar a conectar las ideas que uno tiene con las ideas también de los demás o incluso con las ideas que uno tiene acerca de otra cosa. Hay profes que son muy buenos, por ejemplo, en algún deporte y no son profesores de educación física, por ejemplo, son profes de biología. Entonces, ¿cómo yo conecto mi saber disciplinar con mis gustos y con mis intereses? Hay profes que son muy buenas tejiendo. Entonces, ¿yo cómo conecto mi saber del tejido con mi saber disciplinar, por ejemplo, en lengua castellana? Eso, por ejemplo, es conectar las ideas, conectar los títulos, conectar, digamos, las situaciones que pasan todo el tiempo y que uno a veces las ignora mucho porque, claro, el cerebro ya está muy acostumbrado a que siempre ocurra lo mismo. Hay que buscar un estado de flow. Ahí sí hay que dejar fluir las cosas. En inglés flow es fluir. Hay que dejar fluir las cosas, escribir, rayar, tachar, para que esto pueda salir mucho más fácil y pues va a llegar probablemente el momento de la iluminación, sea o en el baño, o en el bus, o en la cama. Bueno, ahora vamos a hacer lo último, que es el tema del aprendizaje, que es lo que queremos que nosotros queremos que ustedes se lleven también como parte de una herramienta que puede nutrir su práctica, y no solamente su práctica, sino también su vida personal. En el tema de la psicología
hay una herramienta didáctica que se llama paisaje de aprendizaje. Algunos profes tal vez la conocen. Es una matriz de programación y digamos, el formato original habla de las inteligencias múltiples. Esta teoría de las inteligencias múltiples, pues muchos autores todavía la defienden, muchos autores todavía, digamos, la respaldan, pero muchos otros autores, pues digamos, también se han dado la tarea de buscar otras teorías de pensamiento, porque para ellos, pues todos somos inteligentes en muchas áreas, simplemente que tenemos que entrenar el cerebro, ¿cierto? Y tenemos que empezar a buscar las situaciones de conocimiento que nos permitan, digamos, tener este tipo de inteligencias. Aquí nosotros les hicimos como una pequeña adaptación al formato. Yo después les voy a compartir el formato original, que habla de la taxonomía de Bloom. Yo sé que para ustedes es mucho más familiar. Digamos que la taxonomía de Bloom es un tema de logros y objetivos a través de estos verbos. Y estas variables de aquí arriba son las que yo cambié. En el formato original, estas variables tienen que ver con las inteligencias múltiples, pero yo las cambié pensando también en lo que está pasando en estos momentos. La OMS, desde el año pasado, empezó a hablar de un tema acerca de habilidades para la vida. Pues claro, con todo el tema de la pandemia, con todo el boom del confinamiento y de todo lo que esto estaba generando en los niños, en las personas del común, entonces a la OMS empezó a hablar de unas habilidades para la vida. Aquí hay algunas, pero unas de ellas son, por ejemplo, el autoconocimiento, las emociones y los sentimientos, la comunicación asertiva, la empatía, la toma de decisiones, el pensamiento creativo y el pensamiento crítico. Cuando yo leía acerca de esas habilidades, en ningún momento hablaban de ninguna habilidad conceptual, ¿cierto? En ningún momento hablaban como una habilidad para la vida es saber el ciclo de la mariposa, por ejemplo. O una habilidad para la vida es conocer la estructura sintáctica de la oración, por ejemplo. La OMS se centra en este tipo de habilidades para la vida y digamos que este formato uno lo podría adaptar con muchísimas otras variables. Yo podría decir como no, yo no voy a poner ni inteligencias múltiples, ni habilidades para la vida, sino que voy a poner un tema de logros, por ejemplo, o voy a poner un tema de lo que llamaba Einstein, que eran como los 7 principios de un genio, algo así, o sea, uno podría jugar con eso. Y también hay una opción de poner como actividades obligatorias, actividades optativas y actividades de refuerzos a partir de una situación de conocimiento. Ya les voy a dar un ejemplo para que se vayan con esa claridad. Entonces, este paisaje de aprendizaje lo que hace es una matriz de programación en actividades respecto a unos logros, unos objetivos que yo quiero lograr, con unas variables que yo quiero que los chicos pues comiencen a desarrollar, ¿cierto? Entonces, en estos puntos de encuentro es donde tenemos que generar, digamos, la situación de conocimiento a partir de las relaciones de enseñanza y de aprendizaje que tenemos con los estudiantes. Entonces, yo me paro aquí en este primer verbo de la taxonomía de Bloom, yo digo crear. Vamos a crear a partir de una situación de conocimiento y vamos a crearlo para favorecer esta área o esta habilidad para la vida, que son las emociones y los sentimientos, ¿cierto? O yo me voy a parar en esta que es comprender y me voy a parar en esta habilidad para la vida que es el pensamiento crítico. Y en este punto de encuentro yo voy a decir que esto es una actividad obligatoria, o voy a decir es una actividad optativa, o voy a decir es una actividad de refuerzo, ¿cierto? Este es un esquema muy general, ahora les voy a mostrar uno que puede ser mucho más cercano para ustedes. Por ejemplo, aquí hay 2 situaciones de conocimiento, ¿cierto? Para que ya lo aterricemos a lo que yo les venía contando. La primera situación, ¿qué profe me la quiere leer? Una profe. Dice, situación 1. En comparación con la realidad, los mapas constituyen dimensiones inexactas del área que representan del terreno real. Sin embargo, su lectura ofrece información inequívoca de la realidad.
¿Es posible determinar datos reales de distancia entre diferentes lugares en el planeta utilizando los mapas? Gracias, profe. Situación 2. ¿Quién la va a compartir? Si con solo mirar el mapa no es posible determinar con exactitud la distancia entre dos puntos o áreas del planeta, ¿cómo puede tenerse la certeza de la distancia real entre ellos? Muy bien. Entonces, miren lo que yo les hablaba de las situaciones de conocimiento ahorita. Hay un principio de transferencia que tiene que ver también con mi área de conocimiento. Esto yo puedo decir es del área de ciencias sociales, por ejemplo, o también puedo decir es del área de geometría artística, porque también voy a hacer un proceso de medición. También tiene que ver con un tema de contenido, también tiene que ver con un problema y también tiene que ver siempre, siempre con una pregunta. Eso es lo que determina una situación de conocimiento, ¿cierto? A veces hacemos preguntas, claro, pero ¿qué tipo de preguntas estamos haciendo? Unas preguntas que van a generar un conocimiento inerte, que yo lo voy a responder hoy al otro día, probablemente ya no me acuerde porque tuve que memorizarla o no lo hice ni siquiera, o yo voy a generar este tipo de situaciones donde los chicos en realidad van a tener que enfrentarse, digamos, a una experiencia incluso de frustración, porque probablemente no encuentren una respuesta rápida, ¿cierto? Y cuando les digo que nosotros como profes tenemos que entrenar nuestro cerebro, también tenemos que entrenarles el cerebro a los chicos, porque entonces los chicos todo el tiempo están haciendo lo mismo y ellos también hay que entrenarlos para que piensen. El pensamiento y la creatividad se entrenan y se entrenan con este tipo de situaciones. Cuando dejamos preguntas, cuando nos salimos del molde, claro, tenemos los mapas, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si no los tuviéramos? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si los datos que nos dan los mapas no son reales, sino que simplemente son una aproximación a lo que, digamos, se concibe geográficamente del planeta? Entonces, a partir de estas situaciones de conocimiento, estos solamente son dos ejemplos, se los quería dar para que no pensaran que no es posible, porque cuando uno piensa en una situación de conocimiento donde tiene que involucrar el tema de la experiencia, el tema de la transferencia, el tema de las actividades, el tema de cómo yo consigo el conocimiento, pues uno se sienta como, ¿y yo qué escribo? ¿Cierto? Y para eso son los mapas de inspiración, para eso son la lluvia de ideas, porque uno empieza a hacer conexiones y puede generar este tipo de situaciones. Cuando yo tengo esta situación y tengo la estructura que yo les mostré, los paisajes de aprendizaje, entonces a partir de esa situación, entonces yo ya puedo empezar a poner actividades en estos logros, en estos objetivos que yo quiero lograr y en esas variables, pues que no tienen que ser las mismas, yo puedo jugar con eso. Si yo quiero que ellos desarrollen habilidades para la vida, o si yo quiero que desarrollen habilidades científicas, o si yo quiero que desarrollen habilidades humanas, o si yo quiero que desarrollen habilidades comunicativas, o si yo me encuentro una teoría muy interesante, por ejemplo, como la que plantea Einstein con los aspectos fundamentales de ser un genio, también los podría poner acá. Y yo puedo empezar a jugar con eso y puedo empezar a crear actividades digamos, que tengan como esas características. Entonces yo puedo decir, listo, si yo tengo esa situación acerca de los mapas, por ejemplo, y me voy a situar, no sé, en un autoconocimiento, por ejemplo, y yo quiero que ellos comprendan o recuerden, entonces yo voy a pensar en una actividad, no tiene que ser una actividad de un nivel, digamos, de complejidad mayor, porque yo ya tengo una pregunta que tengo que resolver. Entonces, a partir de esas actividades, lo que yo voy a buscar es resolver la pregunta a esta situación de conocimiento. Entonces, claro, yo puedo empezar. Eh, habilidad de autoconocimiento. Entonces, yo voy a decir, una actividad, por ejemplo, puede ser una cartografía de mí mismo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ahí lo aguardo y yo empiezo a jugar con esto. Entonces yo voy a poner aquí en comprender que esa va a ser como esa actividad. También puedo decir, no, como tiene que ver con mapas, en pensamiento creativo, yo voy a decir que ellos creen, por ejemplo, que creen un mapa de sus barrios, por ejemplo, pero un mapa de cosas que, por ejemplo, no se saben acerca del barrio. Entonces voy a poner aquí.
incluso si quisiera aumentar el nivel de dificultad, yo podría decir creación de mapa de mi barrio con plantas de mis vecinos, por ejemplo, ¿cierto? Yo lo podría guardar y lo podría poner acá. Eso es de parte del pensamiento creativo, ¿cierto? Y tiene que ver con la situación que yo planteé al principio. Ay, perdón, esta señora gata. Y puedo plantearlo al principio. Y todas las actividades que yo estoy haciendo aquí, pues primero van a poder generar recordación para los estudiantes y están aportando a resolver esa situación de conocimiento, ¿cierto? Por eso se llama también como una matriz de programación. Yo aquí estoy programando actividades, incluso con colores, yo puedo decir, esta va a ser obligatoria, esta va a ser obligatoria, pero si en algún momento uno de los estudiantes no la hizo, por ejemplo, va a tener una actividad de refuerzo. Entonces yo la voy a poner de otro color y puede ser un mapa de preguntas, por ejemplo. Un mapa de preguntas acerca de las distancias del barrio, por ejemplo. ¿Cierto? Esta actividad, por ejemplo, yo la puedo ubicar, no solamente en el proceso, en el pensamiento creativo, sino que también la puedo, digamos, ubicar en el tema de comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo al niño que va a hacer un mapa de preguntas acerca de las distancias del barrio, o sea, va a tener que ir a preguntar y decirle, ¿usted qué piensa de que la tienda de Don Julio esté a 5 cuadras o a 5 casas de su casa, por ejemplo? ¿Cierto? O, o usted qué piensa de que el lugar más cercano para hacer deportes esté a 2 cuadras del barrio, ¿cierto? También hay que pensar, digamos, mucho más allá de lo que los contenidos disciplinares pues no nos exigen, porque curricularmente también obviamente hay unos requerimientos, pero ¿quién dijo que los mapas, por ejemplo, solo eran de las grandes ciudades? ¿Quién dijo que no podíamos hacer mapas de otras cosas? Y así con otro tipo de contenidos. Entonces, esta matriz de programación, digamos que nos va a permitir un poco organizar el conocimiento que tenemos nosotros como maestros, también nos va a permitir organizar nuestras ideas acerca de la transferencia que nosotros queremos hacer, es decir, queremos hacer una transferencia contextual, que es básicamente tomar una situación de la realidad y aplicarla. Vamos a hacer una actividad, una transferencia experimental, que es tomar, digamos, el conocimiento que ya está y replicarlo con los niños, o yo voy a hacer una transferencia lejana, es decir, le voy a exigir y le voy a permitir a los estudiantes tener otro tipo de interacciones con el conocimiento y con la realidad, ¿cierto? Voy a sacarlos un poco de su zona de confort del pensamiento y les aseguro que este tipo de experiencias va a poder generar un poco más de recordación en los estudiantes, porque claro, se van a frustrar. Y es lo más obvio, cuando uno está aprendiendo se frustra un montón porque a veces no entiende cosas, pero también parte de eso, por ejemplo, y eso lo hablaba la OMS, pues tenemos que aprender a manejar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Incluso hablaban, aquí yo no la puse, porque ellos hablaban como de 10 habilidades para la vida, y ellos ponían como hay que aprender y tenemos que tener la habilidad de estar tranquilos en medio del estrés, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esto es una herramienta didáctica que tiene muchísimas variables, yo la puedo adaptar, digamos, también bajo mis necesidades y también bajo mi visión de qué es la enseñanza y el aprendizaje, y siempre partiendo como de una situación de conocimiento. Yo les voy a compartir este formato, que fue el que nosotros adaptamos, pero también les voy a compartir el formato original, que es con las inteligencias múltiples. ¿Listo? Y también les voy a compartir la presentación. Bueno, siendo las 11:18 en punto, nos quedan 10 minuticos para las preguntas, para escucharlos a ustedes. Les voy a pedir que lo hagan con la manito levantada. Esos son los datos de la coordinadora departamental del programa, Zaida. Yo sé que algunos profes la conocen. Esos son mis datos. Si en algún momento tienen dudas, preguntas, necesitan, no sé, herramientas, elementos para algo, también con mucho gusto. Mi correo, mi número de celular, o también a través de las asesoras, quienes son maestros coinvestigadores de ondas. Y bueno, voy a abrir el espacio para las preguntas.
o para los comentarios, sugerencias. Profe Alexander. Hola, qué pena, pero es una preguntita de pronto, aparte como de lo que abordaste hoy. Es una Claro, inquietud que de profe. pronto no sé si me las puedes solucionar. En el encuentro nacional que se va a hacer este año, ¿tú sabes si va a ser, pues si va a ser presencial o va a volver a ser virtual o todavía no se sabe del tema? Pues no sabemos mucho del tema. Este primer semestre las actividades van a seguir siendo para nosotros como programa virtuales, pues o a distancia, porque no tenemos todavía autorización para desplazarnos a las instituciones educativas, porque muchas tampoco están en alternancia todavía, pero esperamos que para el segundo semestre pues sí podamos ir retomando, si no todas, algunas actividades presenciales. Nosotros esperamos que el encuentro nacional sea en el segundo semestre. Si tenemos en cuenta eso, pues tenemos de pronto un chance pequeño de que sea presencial, pero no lo sabemos todavía, profe, con certeza. Ah, bueno, y otra preguntita, qué pena. En el caso, digamos, de que nuestro grupo de investigación solicite, digamos, un profesional para abordar un tema específico, entonces les mandamos como tal un correo o un mensaje al asesor para que él haga saber la solicitud del grupo. Sí, profe, con el asesor. Es importante que los profes que en estos momentos están acá, que son maestros coinvestigadores, tengan en cuenta que eso se puede hacer. Pues, podemos conseguir un profesional que los asesore y también tengan en cuenta la entrega de cuentas de cobro para que podamos desembolsar el recurso este primer semestre y pues poder hacer lo que tengamos pendiente de los proyectos. Eso lo pueden hablar con las asesoras, pero se los estoy recordando para que lo tengan en cuenta. Cuenta de cobro, certificación bancaria, cédula, para el tema del recurso para los proyectos. Ah, bueno, muchísimas gracias. A ti, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Yo tengo una inquietud. Buenos días, perdón. Profe, buenos días, te escuchamos. En nuestro semillero de investigación, nosotros estamos realizando la producción de un libro a partir de todo el conocimiento que generamos en la investigación, ¿cierto? Sí. Sin embargo, nosotros requerimos como de un asesoramiento para revisar todo lo que, de parte de un experto, de un científico en biología, para verificar todo ese conocimiento que nosotros generamos y pues que avale la publicación del libro. ¿Eso es posible de parte de Ondas? Claro que sí, profe. Tenemos a profesionales aliados en biología y ellos pueden asesorarte en el tema de la publicación. De hecho, en estos momentos estamos adelantando un tema de una publicación con una profe que también lleva varios años trabajando en eso. Listo, muchas gracias. Con gusto, profe. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe Diana. Bueno, muy buenos días. Primero agradecerte por la capacitación. Los recursos y las metodologías utilizadas fueron bastante chéveres, pues para hacerlo muy ameno. Te pregunto, ¿de pronto han explorado algún tipo de estas plataformas como las que nos mostraste ahorita para población de primera infancia? ¿Tienes conocimiento de alguna que nos puedas compartir? Muchas gracias. Muy buena pregunta. Nosotros tenemos, digamos, muchos contextos de conectividad en el programa. Tenemos chicos que pueden acceder, digamos, a este tipo de herramientas y pues con ellos hemos tratado de abordar todo el tema de juegos, digamos, virtuales, de lecciones, de tableros colaborativos. Pero en el caso, por ejemplo, de los chicos que no tienen conectividad, pues obviamente nos hemos tenido que inventar otro tipo de cosas. Entonces tenemos el tema de la radio, tenemos un programa radial
Pues porque obviamente para los niños más pequeños, que por ejemplo apenas están empezando su proceso de escritura, su proceso también matemático, pues les va a costar mucho más usar este tipo de herramientas, aunque uno cree que son nativos digitales y que pueden tener acceso a esto, eso no ocurre siempre. Entonces hemos usado como otro tipo de herramientas, y también pues hemos empezado a diseñar las nuestras, porque a veces en la red hay mucho, claro, hay mucha información, hay muchas plataformas y uno entra y eso es un mundo, pero no todas son pertinentes, y no todas son pertinentes ni a veces ni para la primera infancia y a veces tampoco para el muchacho que tiene 15, 14 años, porque ellos son muy buenos manejando un celular, pero claro, venga, explíquele que entra a esta plataforma, que haga esto, eso también ha sido un reto, es un poco complejo, entonces también hemos empezado un poco como a crear las nuestras, digamos un poco también con las herramientas que tenemos, eh, y también nos ha funcionado un poco. Hemos usado el tema de los avatares que pues, se pueden diseñar muy fácilmente con ellos a través de una plataforma donde ellos diseñan su propio avatar, digamos un avatar de sí mismos, y a partir de eso les hemos dado como identificación y cada uno lo hace como con sus familias, por ejemplo, y es súper sencillo. O sea, eso sí es súper intuitivo, porque hay plataformas muy intuitivas, pero hay otras que sí requieren como de no sentarse, explorar cómo es que se funciona, qué tengo que presionar, y ha sido un proceso de aprendizaje para todos, pero hay algunas que se pueden usar con niños muy pequeños porque nosotros también tenemos grupitos de preescolar y pues lo hemos hecho. Yo Listo, tengo muchas gracias. Profe. este año se van a realizar los encuentros regionales, departamentales y nacionales de ondas para los semilleros de investigación. ¿Y qué Sí, modalidad van profe. a hacer? Tenemos ahora en abril los municipales primero. Vamos a tener primero los municipales, porque el año pasado tuvimos el regional casi ya a final de año, pues porque desde el ministerio los estuvieron aplazando por todo el tema de la pandemia, porque también creíamos que en algún momento se podían, pues se iban a poder hacer presenciales, pero lo que fue el año pasado, el encuentro regional y el internacional se hicieron virtuales. Este año, en abril, nosotros como departamento hacemos los municipales. Estamos explorando varios formatos, no va a ser presencial, eso sí es un hecho, porque obviamente, pues si es un encuentro de divulgación, uno espera que vaya mucha gente, porque claro, si vamos a mostrar los proyectos de los niños, pues ¿quién los va a escuchar si no puede ir nadie? Entonces, no va a ser presencial, estamos buscando formatos en los que pueda haber mucha participación, les vamos a estar contando de aquí a la próxima semana, más o menos, porque ya, pues abril ya es dentro de 15 días, pero en abril tenemos los municipales y en junio tenemos el departamental. Ya los regionales y los nacionales, nosotros dependemos de la programación directamente del equipo nacional del ministerio. O sea, ellos determinan las fechas y cuando nos dicen esta fecha, entonces nosotros hacemos promoción y hacemos convocatoria, pero les vamos contando cuando tengamos como esas claridades. Bueno, no siendo más, siendo las 11:30, muy puntual. Les agradezco mucho la participación. Recuerden que si no han diligenciado la asistencia, lo hagan. Yo les voy a enviar la presentación, pues este material que usamos hoy, para que puedan revisar sus correos. Y para el mes de abril vamos a tener entonces otro encuentro de formación. Ese encuentro de formación, vamos a tener un invitado de una de nuestras universidades aliadas para que estén pendientes. Igual les contamos como en esta ocasión el tema, la hora, la fecha, todo para que se programen. Entonces, nuevamente muchísimas gracias y que tengan feliz fin de semana, que descansen mucho y muchas gracias.